Leo Lupiano y este es mi canal, Ushuaia Patrimonio. Y suscríbase. Preguntan cómo construir identidad. Tendríamos que recordar la definición de qué significa el patrimonio. Patrimonio significa heredad, legado, lo que nos han legado las generaciones anteriores. Estos pueden ser un patrimonio clasificado en intangible, que son las costumbres, la cultura, los modos de ser, las leyendas, la música, las letras, todo lo que hace a la formación de un ser humano o de una sociedad y por ende una comunidad que tiene el mismo sentido de raíces y de personalidad que la distinga. Y también está el patrimonio material, que es ese conjunto de objetos tangibles, edificios, lugares simbólicos de una ciudad, espacios históricos que han significado algo, distintos elementos que se pueden ver y tocar en un ámbito, en un sitio, donde precisamente esa colectividad, esa comunidad pueda reflejarse y sentir un orgullo. ¿Y cómo se puede concretar ese fascinante desafío? Respondiendo, primero tendríamos que tratar de analizar la realidad fueguina. Nosotros tenemos una sociedad compuesta por franjas migratorias constantes en los últimos años, provenientes mayormente de países limítrofes, antes desde Europa, y también una población nativa, descendientes de originarios, pero sobre todo un volumen muy importante de población que ha llegado a esta región austral, principalmente desde los 80, desde los años 80 del siglo pasado. Gente que ha venido joven y ha desarrollado toda su vida profesional o laboral aquí, en toda esta región austral, y ha ido fusionando, creo, su cultura de origen con esta cultura del medio. Pero esa construcción de identidad, que yo llamo, hay que alimentarla. Porque si no se encuentran testimonios, mojones del pasado, esa fuerza que da la identidad local, o tendría que dar, es evidente que se le hace más difícil. ¿Podés explicarlo un poco mejor, más detallado? Yo pienso que habría que empezar a ir educando en patrimonio a las generaciones jóvenes, niños y jóvenes especialmente, que se vayan formando y que asimilen esos conocimientos y esa búsqueda, esa necesidad de juntarse con la historia y con los hitos cotidianos del lugar donde viven, en este caso Ushuaia. Luego, divulgar, investigar y divulgar bastante nuestra historia. Y por último, reconocer qué cosas, qué objetos, qué patrimonio conservar.
Por ahí no se puede conservar todo, pero sí lo más importante, de lo tangible y de lo intangible. Mucho tiempo venía trabajando con las escuelas y aparte divulgando en los medios de difusión locales que me lo permitían, en especial lógicamente la arquitectura, porque uno cuando habla de una casa fueguina o de una edificación habla de sus moradores, habla de sus costumbres, habla de, bueno, un poco el aspecto humano de esa cáscara, de ese edificio valioso. Pero yo creo que el espaldarazo importante lo logramos gracias al apoyo que tuvimos del Museo Marítimo de Ushuaia, en la persona de su director general, Carlos Pedro Bairo, el licenciado Carlos Pedro Bairo, y también de buena parte de sus empleados que han apoyado siempre estas iniciativas que fuimos presentando, tanto de actividades en establecimientos, en las escuelas o hogar de día o en algún otro ámbito externo que se podría llamar extensión cultural, y también en lo que hace a eventos que hemos desarrollado y que yo he tratado de coordinarlos, de patrimonio intangible, de patrimonio gastronómico y también algunas muestras que hemos realizado, además del armado de unas salas de arquitectura maderera histórica. Entonces toda esa conjunción de apoyo institucional y proyectos que fui elaborando, bueno, se pudieron ir concretando y podemos decir hoy que hasta la pandemia, hasta que nos sorprendió esta pandemia, que todavía está entre nosotros, tuvimos mucha actividad. Tuvimos años que hemos llegado a tener en los programas un total de cerca de 1000 alumnos, 900, otros años 850, otros años 950. Es decir, fue numeroso y muy productivo. Y tanto desde el nivel inicial como hasta charlas en la universidad que se han dado, yo pienso que han rendido sus frutos y por lo menos hemos dejado una semilla. ¿Cómo se respondió desde el Estado a toda esta iniciativa, aparte del Museo Marítimo? ¿Hubo apoyo del gobierno, de los municipios? Sí y no. Por ejemplo, tuvimos apoyo en el Consejo Deliberante en los años 90, varios años, del concejal Guillermo Torre, que nos permitió asesorar todo el aspecto cultural y los proyectos de ordenanza y varias participaciones en la Comisión de Obras Públicas. Por lo tanto, en ese caso tuvimos un ámbito oficial donde pudimos hacer. De ahí surgió el proyecto de declaratorias municipales de patrimonio cultural de varios edificios que integran un listado y la declaratoria de varios edificios componentes del patrimonio ciudadano declarado a nivel municipal. Esto no fue acompañado de una política de Estado de los municipios y menos del gobierno provincial, independientemente de quiénes eran autoridades. No fue una política de Estado la protección del patrimonio cultural. También puede ser una consecuencia de lo que decía al principio, que evidentemente todos vinimos de otro lado y arrastramos una cultura de origen y algunos la tratamos de fusionar con la local para ir remando, ir apoyando esa construcción, alimentando esa construcción de identidad local. Pero bueno, a otros les ha resultado más difícil. Y bueno, estamos en ese desafío. Hemos logrado varios avances y también retrocesos. De ahí que no hemos podido conservar el casco histórico como pretendíamos y como se ha hecho en varias ciudades, donde con una guía
del recorrido, los municipios explican cómo se puede ir conociendo por parte de los visitantes o los turistas, ir conociendo la historia a través de los edificios. Y es lamentable porque los argentinos nos admiramos cuando vamos a otro lugar del mundo donde vemos que esto se hace. Pero acá nos ha costado mucho. Pero algo se pudo lograr. Por ejemplo, se ha iniciado la obra de Pueblo Viejo, donde algunas casas se pudieron recuperar en ese sitio. En que el emplazamiento en inmediaciones del complejo monumental del presidio hubiera sido el mejor, con el consentimiento de la Armada desde ya, porque en ese sitio, independientemente de las modificaciones que pudiera tener el código edilicio de la ciudad, esa zona es una zona protegida a futuro también, pasado, presente y futuro. Entonces ahí estas casas trasladadas iban a tener mejor resguardo, porque ahí no las iban a poder tocar después. Pero bueno, se ha elegido otro lugar donde es el Paseo de las Rosas, es más céntrico, más visitado, y se están haciendo buenos trabajos de puesta en valor. Así que bueno, habrá que ir apoyando ese proyecto como lo estamos haciendo, consolidándolo, hacernos de las casas que se han podido recuperar de esta manera. Pero ya el casco histórico está muy impactado. Hay mucho que hablar de patrimonio, pero no queremos excedernos en este video. Es un desafío muy grande y hablamos nada menos que lo que nos identifica como habitantes de una ciudad. Y digo más, es ese don que podemos llegar a tener o que tenemos, que todavía no está completo a mi modo de ver, es esa identidad fuerte que necesitamos llegar, aspirar y recrear. Pero también, como decía, los turistas vienen a buscar no solamente paisajes, sino también historia, costumbres y ese aire local que uno busca cuando visita otra parte del país o del mundo. Gran desafío, ¿no? Hasta la próxima.